Hola, buenas. Soy Daniel Margarit, soy profesor sustituto de castellano. Este año trabajo en el Instituto de Euclides y esto es un tutorial para tener un pequeño resumen bastante cutre, superficial, es posible que haya algunos errores de los contenidos que entran para bachillerato. He decidido dividirlo en tres vídeos, ¿vale? El primer vídeo hablaré de comunicación, morfología y semántica. En el segundo hablaré de sintaxis, la simple y la compuesta. Y en el tercero hablaré de tipología textual. Tengo pensado más o menos que cada uno dure una hora, ¿vale? Espero poderlo cumplir. Primero empezar quizás por la definición de lenguaje. El lenguaje sería la capacidad humana que utiliza las palabras. Con esto ya tendríamos bastante. Lo que ocurre es que los libros suelen incidir mucho en la parte comunicativa y para qué sirve el lenguaje. El lenguaje sirve para muchas cosas. Lo que más incide, como digo, es la parte comunicativa, ¿no? Entonces, capacidad humana que utiliza las palabras para comunicarse. Pero no solamente sirve para comunicarse el lenguaje, también sirve para pensar. Esto de que el lenguaje sirve para pensar está bastante demostrado, que el pensamiento necesita de las palabras. Decir, hay experimentos, por ejemplo, en el que se colocan aquí unos aparatos y se mide el movimiento de la lengua, ¿vale?, a una persona que está quieta, sin hacer nada, y se puede comprobar cómo los movimientos de la lengua no siguen cualquier orden aleatorio, sino que siguen los movimientos de los puntos de articulación en el que normalmente pronunciamos los sonidos, los fonemas, sonidos y fonemas. Por lo tanto, cuando una persona está pensando, el hecho de que se mueva la lengua demuestra que al mismo tiempo que piensa está hablando, ¿no? Que el pensamiento y el hablar va unido. Son demostraciones que son científicas y que, por supuesto, esto no significa que dentro de un tiempo esto se pueda cuestionar, que puedan surgir otras teorías que indiquen otro tipo de, que el pensamiento tiene otro tipo de soporte, ¿vale? Porque ya sabéis que esto de las investigaciones sobre el cerebro, la capacidad cognitiva, etcétera, pues va avanzando a saltos de vértigo. Eso no quita, ¿vale?, que digamos que el lenguaje sea la inteligencia más importante. Esto habría que verlo, ¿vale? Howard Gardner defiende las inteligencias múltiples y por tanto el lenguaje estaría vinculado a otras 7 inteligencias, ¿de acuerdo? Que sería la interpersonal, que es la capacidad de relacionarse, que es distinto de tener capacidad de hablar. Una cosa es que sepas hablar y otra cosa diferente es que tú sepas relacionarte con los demás. La inteligencia intrapersonal, que es el conocerse uno mismo, la inteligencia matemática, la musical, la cinética, que es la capacidad de moverse, los bailarines, los deportistas, la capacidad de orientación espacial y la capacidad naturalista, ¿no? Esto no entra como temario de castellano, pero es un poquito para dar la importancia que merece el lenguaje verbal y al mismo tiempo ubicarlo dentro del contexto de las demás inteligencias. Bien, digamos, yo a medida que vaya explicando voy a ir enseñando algunos libros, ¿vale? Para esto del lenguaje, por si hay alguien que le interesa, ¿no?, que vive en verano o así, cuando estéis tan contentos de haber sacado una buena nota o una nota satisfactoria de castellano, diréis, ay, no, pero yo todavía quiero aprender muchas más cosas, ¿no? Pues esto es un tocharro, ¿vale? Es un tocharro, se llama Language, está en castellano también, el lenguaje de David Crystal, y en él se explican muchas curiosidades sobre el lenguaje desde todos los ámbitos, ¿no? A mí personalmente la que más me interesa es la parte de los conjuros mágicos, ¿no? Es decir, estamos hablando, ¿no?, de una serie de funciones, ¿no?, para las cuales sirve el lenguaje, de comunicarse, de pensar. Bueno, hay culturas que también consideran la palabra como conjuro, ¿no?, por lo tanto tiene un efecto, vamos, digamos, una utilidad muy práctica, ¿no? Pero evidentemente desde el punto de vista científico todo esto sería cuestionable, otro de las funciones, otro de los, digamos, de los aspectos más importantes, ¿no?, por los que el lenguaje es algo tan importante para la humanidad, es porque sirve para construir tu propia identidad, ¿vale? La consciencia, lo he dicho antes con el pensamiento, ¿no? La consciencia está muy relacionada con el lenguaje, desde la misma palabra yo hasta tu propio nombre, pero no solo eso, sino también tu propia autoimagen está condicionada
no solo por la imagen que tienes de tu cuerpo, sino también por todo el conjunto de palabras que configuran tu mundo personal. Eso sería la identidad individual. Y luego estaría la identidad colectiva, ¿vale? Es decir, el lenguaje también sirve para cohesionar un grupo. Y no solamente me refiero a las partes identitarias no nacidas del romanticismo, con el tema de la patria, de la nación, que eso también, ¿vale? Formaría parte, digamos, de uno de los pilares fundamentales del lenguaje, sino también de las identidades colectivas de muchas culturas del mundo que no tienen este concepto de patria como nosotros lo tenemos, pero sí tienen un concepto de colectividad, de sociedad, ¿no? Este tema de lenguaje y sociedad lo han tratado, bueno, en mi opinión yo recomiendo, un par de autores que tienen puntos de vista un poco diferentes, ¿vale? Pero los dos están bien. Uno es el Albert Bastardas, de Ecologia de las Lenguas, ¿vale? En este concepto de ecología que se aplica a muchísimas cosas, aquí está, Ecologia de las Lenguas. Él hablaría más de la política lingüística, pero una política lingüística, digamos, actualizada al siglo XXI. Y luego esta otra, Carme Junyent, que es, digamos, una gran lingüista, es muy heterodoxa y plantea si realmente es necesaria una política lingüística como las que tenemos actualmente en Europa para poder mantener las diferentes lenguas del mundo, ¿no? Es decir, que a los lingüistas les preocupa cómo es el papel del lenguaje en la construcción de una sociedad. Les preocupa porque cualquier persona que encontréis, si le preguntáis qué es un idioma, qué es una lengua, ellos os van a responder y no son profesionales, es algo que está muy vinculado emocionalmente, ¿vale? Todo el mundo tiene una idea y la defiende, la idea que tiene del lenguaje, la idea que tiene de la convivencia lingüística en una sociedad. Sí, hay que tener una sociedad bilingüe, trilingüe, monolingüe, ¿vale? Todos tenemos emociones, pero luego hay que ver que la lingüística es una disciplina también científica, social y científica. Por lo tanto, en fin, si os interesa realmente este tema, si realmente tanto os importa todo lo que significa un idioma para vosotros, ¿no? Todo esto que los políticos siempre van usando, ¿no? El tema de la patria, informaros, leer, ¿vale? Leer diferentes teorías y realmente cuando tengáis una opinión argumentadla bien, porque hablar por hablar todo el mundo la puede hacer. ¿Qué más? Vale, hemos visto comunicarse, pensar, construcción de la identidad personal, construcción de la identidad colectiva, una visión del mundo relacionada con la visión colectiva, es decir, en este sentido todas las lenguas son iguales, no existe ninguna lengua que sea mejor que otra, porque cada lengua se adapta a su contexto cultural y a sus necesidades. Si en nuestro idioma necesitamos tener una serie de tecnicismos para representar pues, la complejidad de la economía, es porque lo necesitamos, porque hemos decidido que necesitamos una economía capitalista o una economía de mercado, y entonces necesitamos una serie de tecnicismos, pero otras culturas viven perfectamente con otro tipo de sistemas y por tanto necesitan otro tipo de tecnicismos diferentes, ¿vale? Bueno, finalmente, un último punto importantísimo por el que sirve el lenguaje es la creación artística, ¿vale? La capacidad de expresar artísticamente, que lógicamente no es exclusivo del lenguaje verbal, pero es característico y además es fuente de creación del lenguaje en sí mismo. O sea, el lenguaje sin esta vertiente de creación artística no podría existir. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque las palabras van evolucionando en base a un chiste que hace alguien y entonces el resto de la comunidad lo acepta como válido, a una metáfora que aparece en un anuncio de publicidad y de pronto esa metáfora que aparece en la publicidad se convierte en un de uso común entre la gente, porque así lo decide la gente o así lo decide la televisión que lo va potenciando. Y por tanto eso, la creación artística y la metáfora es totalmente indisociable de la construcción y la evolución del lenguaje como capacidad humana. Finalmente me gustaría destacar el tema de mentir, ¿vale? Sirve para mentir también. La mentira es algo fundamental en el lenguaje y eso está relacionado con la creación artística, ¿no? El arte es una mentira, es una ficción y esto es algo muy característico del lenguaje humano. De hecho, quiero hacer también referencia, porque pienso que en selectividad algún día puede caer también, en la ESO a veces se pone algún texto, de la diferencia entre el lenguaje humano y el lenguaje animal.
Muy brevemente, ¿vale? Porque esto es un tema complicadísimo, hay muchos estudios que se van reactualizando constantemente. Brevemente decir entre el lenguaje humano y el lenguaje animal que una de las diferencias es la capacidad de mentir. A través del lenguaje verbal hablo, a través de las palabras. Porque es cierto que un perro puede mentir cuando está a través del juego, los animales pueden engañar un poco cuando están cazando, pero el lenguaje verbal, para lo que ellos, desde su punto de vista, ¿no? Su lenguaje verbal no tiene la capacidad de mentir como la tiene el lenguaje humano, parece ser. ¿Vale? Siempre voy a decir parece ser porque entre que yo tampoco estoy súper actualizado y que estas cosas van saliendo noticias y estudios constantemente, pues hay que ser muy cauteloso, ¿vale? Otra diferencia sería la capacidad del lenguaje humano y el lenguaje animal, ¿eh? La capacidad de hacer hipótesis, suposiciones, tanto en el futuro como en el pasado. Y si yo fuera bombero, ¿no? Si ella me quisiera, ¿qué haría yo? ¿Vale? ¿Cómo sería mi vida? Esta capacidad de recrear, también relacionado con la creación artística, de recrear un sueño, recrear un deseo, recrear una ilusión, es muy característico del lenguaje humano y también las hipótesis en el pasado. Si hubiéramos llegado antes, ¿no? Este tipo de recreaciones que a veces van relacionadas también con el remordimiento de conciencia, el sentido de culpabilidad, un animal no tiene desarrollado o tan desarrollado el sentido de culpabilidad. Por eso, y ahora entro en un tema súper polémico, el dolor no es lo mismo el dolor humano que el dolor animal. Lo cual no significa ni justifica para nada la tortura animal. La tortura animal es absolutamente deleznable y totalmente, desde mi punto de vista, totalmente inmoral. Pero hay que situar las cosas y decir que el sufrimiento humano es muchísimo más complejo, porque no solo afecta desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de las emociones primarias, sino también a elementos de conciencia, de frustración, de recrear. Si os están torturando, no solamente vais a sufrir la tortura de ese momento, sino que vais a pensar que quizás podríais haber escapado antes, qué podríais haber hecho, cómo lo voy a hacer para escapar. Por un momento tenéis la ilusión de escapar, quiero decir, el espejismo del momento de escapar, y luego a lo mejor, y si el torturador os llega a generar el síndrome de Estocolmo, a lo mejor llegáis a pensar que la culpa es vuestra, ¿vale? O sea, quiero decir que el sentimiento de dolor, el dolor en sí mismo, sin decir que los animales no sienten dolor porque eso es falso, sienten dolor, ¿vale? Sí que hay que decir que el dolor humano es muchísimo más complejo. Y es más complejo justamente por la existencia, entre otros elementos, por la existencia del lenguaje verbal. El lenguaje verbal hace que toda la construcción de nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir sea muchísimo más complicada, ¿vale? Espero que los animalistas me entiendan cuando digo eso, ¿vale? Porque yo creo que, digamos, sigo pensando, ¿no? Yo personalmente, que la tortura animal a través de los toros, a través de los perros, es totalmente condenable, deleznable, y pienso que hay que penalizarla a las personas que hacen ese tipo de conductas, en nuestra sociedad por lo menos. Pero bueno, que eso no quita el aspecto, ¿no? De este que acabo de comentar, de la diferencia entre, digamos, la experiencia humana y la experiencia animal, vamos a decir. Por cierto, y esa diferencia también justamente nos hace más responsables. O sea, el hecho de que nosotros tengamos que defender los derechos de los animales, nosotros tenemos más responsabilidad justamente porque nuestra complejidad es mayor, que no significa que seamos superiores, simplemente que somos más complejos. ¿Por qué ser complejo tiene que ser algo superior? Tiene que convertirnos en alguien superior. Eso yo no lo veo. Sí que veo que al tener esta complejidad en nuestra conciencia, nuestro sentido de culpabilidad, conlleva un sentido de responsabilidad mayor. Esta es mi opinión, discutible. Os solamente genero como pensamientos por si aparece un texto que tengáis como material para hablar sobre ello, ¿vale? Bien, he hablado de la diferencia con el lenguaje animal, y también he dicho que las diferentes lenguas del mundo no existe ninguna superior a la otra. Cuando hablaba de la sociolingüística, ¿no? De los dos libros que os he enseñado antes, también podemos hablar desde el punto de vista antropológico. ¿Cuáles son los universales que hay en el lenguaje? ¿Qué son, si existen? Que está por discutir. Existen casi universales, algunos de ellos sorprendentes, ¿vale? Por ejemplo, la palabra miel da la casualidad de que existen en muchísimas lenguas del mundo. ¿Eso lo convierte en un concepto fundamental para entender la cultura humana? No lo sé, ¿vale? En cambio hay otros, como por ejemplo la existencia de los números, aunque sea 1 y 2, ¿vale? O sea, singular y plural, aunque sea esta existencia, pues parece ser que sí que es
casi un universal. También es casi un universal la concepción de la madre, no necesariamente del padre, pero de la madre sí, eso es prácticamente universal, y otros elementos, ¿vale? Si a alguien le interesa, esto lo tiene tratado un profesor español que es experto que es experto en estos temas, y a mí me gusta especialmente este libro, Introducción al enfoque tipológico y universalista. Aquí os enseñan esto, las cosas los elementos, las características, los rasgos lingüísticos que parece ser que existen en muchas lenguas del mundo. Yo digo que universales es discutible, es complicado, 6.000 lenguas en el mundo, es difícil que tengan algo común, ¿vale? Sería algo para analizar más. Vale. Bueno, y otras cosas para las que sirve el lenguaje, sirve para muchas más cosas. Yo os he dicho mentir, pero también sirve para prometer, insultar, ¿vale? No solo insultar, decir algo bonito, y lo que os comentaba de los conjuros mágicos. También sirve para convencer, ¿vale? Todas estas cosas, o sea, el lenguaje no solo sirve para decir yo, Daniel, que esto de unido ya, porque representa la identidad esta, ¿no? Jane Tarzan, ¿no? Esto ya es el uso del lenguaje para lo de la identidad individual que os comentaba. También sirve para persuadir, para convencer. Y todas estas cosas, el lenguaje no solo sirve para designar, decir aquí, yo qué sé, móvil, rotulador, no sirve para designar la realidad nada más, sirve para hacer cosas. Es posible que un insulto te afecte más que no que te tire una bolita de papel. O a lo mejor te interesa más que te digan unas palabras susurradas al oído que no que te den una mirada especial. No lo sé, depende de la mirada y depende de lo que te digan, pero a veces puede ser mejor unas palabras que una mirada. Eso depende. Entonces, con las palabras hacemos cosas, son acciones, no solamente sirve para representar el lenguaje, decir esto, lo otro, aquí y allá. No, sirve para hacer, ¿vale? Entonces, hay un teórico también que se llama Austin, que es este de aquí. Este libro es difícil, ¿vale? Este libro es complicado, cómo hacer cosas con las palabras. Ahí lo reflejo, cómo hacer cosas con palabras. Este libro es complicado, se acerca a la filosofía del lenguaje, bueno, o sea, la filosofía, pero es muy interesante porque te das cuenta de que las palabras no son así como sonidos que representan la realidad, sino que hacemos, ¿no? Son acciones también las palabras. Todo esto lo digo también porque muchas veces la gente, los alumnos, preguntan, oye, ¿y para qué sirve esto de la sintaxis? ¿Para qué sirve estudiar el lenguaje? ¿A mí qué me sirve la tipología textual? Hombre, acabamos de decir que sirven para muchas otras cosas, ¿vale? Sirve para convencer, sirve para construir el pensamiento, para la identidad colectiva, para comunicarse. Y aún me dijo una cosa muy importante, si todavía no os he convencido con esto, ¿vale? También os diré que el lenguaje es fundamental, y especialmente la sintaxis, pero también la semántica, el estudio del significado, fundamental para la inteligencia artificial, todo lo que es la robótica. O sea que científicos, los del ámbito científico me refiero, sin el estudio de la sintaxis no podría existir una robótica realmente sofisticada, ¿vale? Y es hacia donde tiende la robótica. Y traductores automáticos o correctores de Word, ¿no? Que son tan útiles, ¿no? Seguro que lo usáis en vuestros trabajos, espero que lo uséis, el corrector ortográfico. Sin la sintaxis, porque no solo corrigen ortografía, sino también hay correctores morfosintácticos, ¿vale? La concordancia, que existe conector. Todos estos programas necesitan del conocimiento lingüístico, ¿vale? Y finalmente el tema de las enfermedades, ¿vale? Mentales. Y cuando uno se da un golpe en la cabeza en el hemisferio izquierdo, repercute en el lenguaje, ¿vale? Porque está ubicado en esta zona. Hay una parte que es de expresión, otra parte es de comprensión, y claro, cuando los psicólogos tratan este tipo de pacientes, ¿no? Que tienen afases, que tienen diferentes problemas, la dislexia, etc., eso es otro tema, no tiene que ver con... es otro tema, lo de la dislexia. Pero bueno, todo lo que son problemas de aprendizaje relacionados con el lenguaje verbal. Necesitamos el conocimiento del lenguaje para poder enseñar a estas personas, ¿no? Y reconstruir sus vidas, ¿vale? Un estudio súper importante que hay sobre este tema es Cerebro y lenguaje, ¿vale? Son dos autores justamente, ¿vale? Es un psicólogo o un médico, ahora no me acuerdo, y el otro es un lingüista, ¿vale? Que también es psicólogo, creo. Quiero decir que es interdisciplinar, ¿vale? Que eso es lo interesante. Y en este libro, Cerebro y lenguaje, se trata
de, de un poco de categorizar todo lo que son las diferentes enfermedades o los diferentes problemas que puede haber, disfunciones, ¿no? entre el lenguaje y el cerebro, ¿vale? Y también, no sé si en este libro, pero luego hay otros que estudian la adquisición del lenguaje de un niño, que también es muy interesante para que el niño pueda aprender y desarrollar. El lenguaje es fundamental para ser feliz, ¿vale? Básicamente es eso, y por eso lo estudiamos, porque sin el lenguaje no podríamos desarrollarnos como personas y ser felices, tanto construirnos nosotros individualmente como relacionarnos con los demás. ¿Vale? Es evidente que cuando haces complemento directo, no sé qué, no sé cuál, claro, no ves ahí la relación, ¿vale? Pero la hay, ¿vale? Igual que yo tengo un compañero que va a estar estudiando el estómago y los pulmones y a mí no me interesa para nada, pero sí que me interesa que lo estudie porque quiero que sea médico cuando sea mayor. Pues de la misma manera, el lenguaje también es interesante, igual que cualquier otra disciplina, ¿eh? Si queréis, me da igual. Yo creo que, bueno, soy profesor de castellano y creo que el lenguaje es un poquito importante, pero incluso considerando que sea igual de importante que las demás disciplinas, pues digamos que es algo que es barro para casa, lo sé. Digamos que todos estos motivos que os he dado creo que argumentan bastante que el castellano, la sintaxis, el estudio de sintaxis, etcétera, la literatura, tiene una utilidad, ¿vale? Y si no la tiene, como dice un compañero de trabajo, ¿vale? Amigo mío, dice que, bueno, en la vida a veces no todo tiene utilidad. ¿Por qué todo tiene que tener una utilidad siempre materialista de buscar ese pragmatismo de todo? El placer de aprender por aprender, eso también está, si a alguien le interesa, ¿no? Lo dejo. Vale. Oye, me olvidé una cosa también, aprender idiomas, ¿eh? La sintaxis también fundamental para si queremos un día aprender alemán o nunca sabes dónde vas a ir a parar a trabajar y tener un conocimiento mínimo del lenguaje te ayudará a aprender más fácilmente otros idiomas, eso también. Viajar, ¿no? Conocer gente, eso es maravilloso también. Vale. Bueno, todo esto era la parte introductoria del lenguaje, me he extendido, pero es que son elementos súper importantes y muy básicos y que como que te dan como el sedimento básico, ¿no? Para poder entender que lo que vamos a aprender en estos 3 vídeos, jolín, tiene una utilidad muy importante en nuestras vidas, ¿vale? Que no es así cualquier cosa. Bien, entonces empiezo ahora propiamente con el temario, ¿vale? Comunicación. El libro incide en esta vertiente comunicativa del lenguaje, ¿vale? Pues la comunicación sería el intercambio de mensajes entre un emisor y el receptor a través de un canal, siguiendo las normas de un código establecido en un contexto determinado, ¿vale? O sea, fijaos que en la definición han aparecido los 6 elementos del lenguaje. El emisor es la persona que emite el lenguaje, yo soy emisor, ¿vale? El receptor es la persona que lo recibe, vosotros sois receptores en este momento. El mensaje es todo lo que vas diciendo cada una de las palabras que vas soltando, en este caso si es un mensaje verbal. El canal es el medio a través del cual, pues en este caso internet, la videocámara, etc. Pero tenemos también pues, el lenguaje de los sordomudos, el braille, los códigos secretos, el código binario informático también no deja de ser un código de comunicación, etc. ¿Qué más? Ay, ahora... Ah, no, perdón, perdón una cosa, ahora acabo de confundir canal y código. Canal es el medio a través del cual transmites el mensaje. Lo que pasa es que el lenguaje informático es un medio, pero que se escribe a través de un código, que es el código binario, que son ceros y unos, es igual, no me voy a enrollar, pero ese código es un traductor del código verbal, ¿vale? Cuando tú tecleas en el ordenador, ¿vale? Cuando tecleas aquí en el tecladillo este con todas las letrillas y tal, luego aparece, digamos, se transforma en lo que sería la CPU en una serie de códigos, las imágenes también, todo, se transforma en una serie de códigos a partir solamente de 2 cosas, ¿vale? Del 1 y del 0, y a partir de ahí se crea una serie de combinaciones que es bueno, se le llama código binario. Los códigos, como digo, normalmente es el código verbal. En la respuesta de un examen normalmente escribiréis código verbal. A veces hay código no verbal también. Si hay alguna imagen, algún icono, también habrá un código no verbal en el acto de comunicación. Luego está el contexto, que es la situación. Intentad encontrar sinónimos cuando defináis los elementos de comunicación, ¿vale? Código, pues sistema de reglas, canal, medio, mensaje, contenido, o la información, y qué más, y ya está, ¿no? El contexto es la situación, las circunstancias en las que se produce el mensaje,
que también son fundamentales para entender, ¿no? Pues, qué papel tiene cada uno de los dos, digamos, interlocutores, dónde se ha producido ese acto de comunicación, cuándo, en qué circunstancias, cuál es la intención del emisor, cuál es la intención del receptor también. La intención no solamente está en la persona que emite, la intención también es del receptor, qué intención estás teniendo cuando estás escuchando el mensaje. Vale, todos estos son los elementos. Entonces cada uno de estos elementos tiene 6 funciones lingüísticas. ¿Vale? Vamos a repasar. Emisor le corresponde a la función emotiva. Se llama función emotiva porque la definición clásica es cuando inciden las emociones, ¿no? ¡Qué bien, qué pasada!, ¿no? Que me parece fantástica esta idea que has tenido. Pero no solamente eso, también la expresión de las ideas, ¿vale? Yo pienso rotundamente que esta propuesta no tiene ninguna viabilidad. Hay unas estructuras ahí de opinión en las que estoy incidiendo, también estoy focalizando en el emisor, ¿vale? En este caso, en la parte ideológica. Por lo tanto, función emotiva no solamente es la parte del corazón, la parte emotiva, sino también la parte racional e ideológica. Al receptor le corresponde la función conativa, que es cuando quiero cambiar la actitud del hablante, ¿vale? Obviamente lo típico, lo más fuerte es el imperativo, dar una orden. Haz los deberes cada día, por favor, ¿no? Esta sería la estructura morfológica o sintáctica más frecuente para la función conativa, pero eso se puede decir de una manera más suave. Por favor, ¿podrías hacerme los deberes todos los días? Gracias. Bueno, he exagerado un poco, pero casi incluso consigue el efecto contrario, ¿no? De provocar, me estás vacilando o alguna cosa, ¿no? Pero hay una gradación en la consecución de cambiar, para conseguir que el hablante cambie de actitud, hay una serie de fórmulas diferentes, ¿no? Que incluso pertenecen a registros diferentes, a tonalidades diferentes, que pues van a influir en tu éxito o fracaso a la hora de convencer a la otra persona. Esto es lo que se refiere a la función conativa. Recordad que las preguntas también, ¿vale? Cuando dices ¿qué hora es? También es función conativa porque quiero conseguir algo del receptor. El mensaje tiene como función lingüística, ¿no? Le corresponde la función poética, que es la de embellecer el lenguaje, llamar la atención, ¿vale? A veces estas funciones lingüísticas se mezclan con otras, ¿vale? Por ejemplo, la función poética muchas veces se mezcla con la función conativa en publicidad. Publicidad quieren que compres, quieren cambiar tu actitud y para hacerlo hacen un mensaje muchísimo más bonito de lo que sería simplemente compra esto. No, compra esto porque con esto vas a ser una persona fabulosa, simpática, inteligente y guapísima y vas a tener un éxito bestial, ¿no? Y entonces encima te lo hacen con un vídeo súper chulo, una especie como de película y tal, y entonces si tú tienes este desodorante o esta colonia, o sea que, pues ¡guau!, vas a ser como un actor de cine, ¿no? Toda esta mentira que te vende la publicidad para convencerte, ¿no? Entonces hay una mezcla de dos funciones que es la función poética y la función conativa, ¿vale? Bien, al canal le corresponde la función fática, que es la de comprobación del canal. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien ahora con el vídeo? Se ve todo. Bueno, ahora ya no se ve. Yo quería que se vieran los libros atrás y tal. No sé, está comprobando que no hay ninguna interferencia ni nada, ¿vale? Eso sería la función fática, pero no solo eso. Bueno, voy a poner los libros, que me gusta ponerlos ahí detrás. Vale. A ver. Vale, ya está, ahí puesto. Bueno, la función fática también corresponde a mensajes que tienen la intención de abrir o cerrar el acto de comunicación, o sea, el hola y el adiós, ¿vale? Cuando tú quieres abrir o cerrar ese acto de comunicación, profe, esto sería comunicación no verbal. Bueno, profe no, pero no. Eso también cumple la función fática porque está queriendo abrir el canal. Es como, quiero hablar, por favor. ¿Sí? ¿Me dejas hablar? Sería
un mensaje que cumpliría, un acto de comunicación que cumple la función fática. Después está el código, al que le corresponde la función metalingüística, que son todos aquellos mensajes que reflexionan. No solamente penséis en esta palabra significa no sé qué, no solamente este tipo de mensajes, sino también esta palabra es un nombre, esto cumple la función de complemento directo, todo el libro de castellano, de catalán, de inglés, ¿vale? Eso, todo está cargado, es un acto de comunicación metalingüístico, todo el libro, ¿vale? Y finalmente el contexto, que son las circunstancias en las que, ¿no?, se produce este mensaje, le corresponde la función representativa. En este caso ya no focalizo en el emisor, no focalizo en el receptor, focalizo en la realidad extralingüística. Por eso ese tipo de mensajes se dice que son más objetivos, ¿vale? Porque como no focalizo ni en mi punto de vista ni en el punto de vista del receptor, ¿no?, para conseguir su objetivo, ni lo embellezco, no quiero embellecer el mensaje, es la realidad extralingüística, o sea que son esos mensajes que tendrían un sentido más denotado, ¿vale? Lo de objetivo y tal es un poco cuestionable, entonces yo prefiero decir que es eso, que es cuando el mensaje se centra en la realidad extralingüística. ¿De acuerdo? Que no se centra en ningún elemento de la comunicación, sino que se centra en un elemento de la comunicación que es la realidad extralingüística, pero si fijáis el contexto es el elemento más externo del mensaje, pero fundamental para entender el mensaje también. Se ha quedado, ahí, emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto, función emotiva, función conativa, función poética, función fática, función metalingüística y función representativa. ¿Vale? 6 elementos, 6 funciones lingüísticas. Vale. Sigo hablando de comunicación. La comunicación tiene también un ámbito no verbal, porque la comunicación es muy amplia. Y desde este punto de vista, la palabra se nos queda a poco, ¿vale? Antes he dicho que la palabra es fundamental para el desarrollo del pensamiento, pero cuando hablamos de comunicación y cuando hablamos de pensamiento, de hecho, la palabra, aunque sea un elemento súper importante y fundamental, no es el único. Entonces, hay otros elementos, otras piezas que también juegan dentro del dominó de la comunicación. Entonces, ¿cómo se llaman esos elementos? Se llaman signos. En este sentido, la palabra sería un tipo de signo. ¿De acuerdo? Entonces, los signos son las piezas con las que se juega para comunicarnos. Pueden ser signos visuales, signos auditivos, signos olfativos, signos gustativos y signos táctiles, ¿vale? O sea que son signos que corresponden a los sentidos, ¿vale? Esto es cultural, porque el tacto, ya sabéis que parece ser que hay varios sentidos dentro del tacto y tal, pero ahora para entendernos. La disciplina que estudia la comunicación desde un punto de vista general y teniendo el signo como eje vertebrador de esta disciplina se llama semiótica. Por cierto que este año ha muerto Umberto Eco, yo no tengo aquí ahora ningún libro de Umberto Eco, lo tengo en la otra habitación, no voy a salir ahora. Es uno de los mayores expertos, quizá el mayor experto en semiótica, ¿vale? Sus libros son súper chulos de leer también, ¿vale? Son fáciles de leer y son muy entretenidos y aprendes un montón, ¿vale? Sobre lo que es nuestra cultura, digamos, cómo nos comunicamos, los malentendidos que hay, por qué hay malos entendidos en comunicación, etc. Esto el Umberto Eco. Podría caer un examen de selectividad, yo creo que sería posible, digamos, ¿no? Ya para conmemoración, ¿no? Pues de su fallecimiento, por desgracia, ¿no? Este año nos ha dejado. Yo también quisiera comentaros, este es difícil también, ¿eh? El de Umberto Eco es fácil de leer, yo creo, ¿eh? Si cogéis uno, tiene libros sencillitos, tiene libros más complicados y otros más sencillitos. Este es difícil, ¿vale? Pero si alguien se atreve, es el mejor estudio que existe en comunicación no verbal. No vayáis a las librerías comprando mierdas de comunicación no verbal, ¿vale? De lenguaje del cuerpo y no sé qué. Es preferible no saber nada. Así os lo digo, ¿vale? Porque es preferible no saber a saber mierda, ¿vale? Si queréis saber algo que está bien, este libro está muy bien. Hay otros, no es el único, pero este es el mejor, ¿vale? Son 3 tomos, ¿vale? Y te describe con palabras... De hecho son 2, Ahora explicaré el tercero. Te escribe con palabras una cantidad, o sea, tan bien, todo lo que es la expresión de la cara,
los gestos con las manos, tu postura y la entonación, súper difícil de escribir la entonación desde una voz del tipo así como que no estás casi, si tocas aquí y hablas así, no está vibrando la cuerda vocal. Este tipo, esta voz tan rara que pongo como de monstruo, pues es que tenemos una pila de voces que no nos damos ni cuenta, y el Fernando Poyatos, que estaba en una universidad canadiense durante muchos años, pues tiene un estudio que es brutal y es, bueno, para mí creo que es el más importante del mundo. El tercero, digo del mundo, ya sé que suena raro que alguien, un español, sea el mejor, pero una vez más, uno que estaba situado en una universidad canadiense, ¿verdad?, dentro de otro contexto diferente académico al nuestro. Ojo que las universidades de Cataluña también son espectaculares, algunas de ellas son facultades, son espectacularmente de un gran nivel y no tienen nada que envidiar a muchas otras. Es después, ¿no?, lo que es el ámbito de la investigación donde falla un poquito, por culpa de ciertas políticas. El tercer tomo es muy interesante porque te hace un análisis de algunos libros de literatura, cómo los escritores describen la comunicación no verbal en la literatura, ¿no? Dijo, susurrándole, no, esto es muy fácil, pero los escritores buenos tienen una gran riqueza de vocabulario para describir eso. Vale. Termina mi parte de recomendación de libros y me centro en el signo. Entonces, el signo es un elemento que consta, perdón, es un... Sí, bueno, es un... Es que esto de palabra elemento, cosa, siempre es complicado. Es un elemento que consta de tres, vamos a decir, de tres caras, ¿vale? El signo necesita tener una forma, claro, si no, no lo podríamos ver ni tocar, ¿no? Pero también necesita tener un significado. O sea, si yo escribo esto, ¿vale? Esto no es un signo, ¿vale? Esto sí es un signo, porque no solamente hace falta que tenga una forma, el signo, un significante, sino un significado, ¿vale? Y luego tener también un referente, ¿vale?, que sería el objeto real. En este caso es más complicado de ver, pero cuando veis cuando veíamos este libro del cerebro y el lenguaje, esto es un signo que significa la idea de cerebro y que tiene un referente como real, que es el cerebro auténtico que tenemos todos bajo nuestro cráneo. Espero. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues esto, ¿vale? Tiene esta triple perspectiva. Significante es la forma. La forma también puede ser olfativa, cuando yo entro en una tienda y tienen puesta un acondicionador. Puede ser auditiva, la música de un restaurante. Puede ser gustativa, justamente, ¿no? Gustativa es un poquito más complicado para hablar de comunicación, pero también luego tendríamos la acústica, dicho, y a ver cuáles me falta. El táctil también no es lo mismo una publicidad con un papel rugoso que con un papel satinado, y te está transmitiendo alguna cosa, ¿verdad? Te está transmitiendo, si es rugoso o satinado, algo te dice, ¿vale? Sí, el olfativo también los pañuelos, ¿eh? Fijaos que son... Cuando te dejan un pañuelo y es un olor a menta, a veces hay gente que es como desagradable, otra gente sí que le gusta porque le despeja la nariz, pero ya transmite alguna cosa sobre esa otra persona también, ¿no? Es decir, significa alguna cosa. Depende del contexto, por supuesto. Siempre tengamos presentes los 6 elementos de la comunicación. Vale. Teniendo en cuenta estas tres caras del signo, significante, significado y referente, entonces encontramos tres tipos de signo, ¿vale? Uno de ellos es el indicio, que consiste en que el significante, por ejemplo, humo en un bosque, ¿qué pensamos cuando hay humo en un bosque? Pues que puede haber fuego, ¿no? Pues hay una relación de causa y consecuencia. El humo es la consecuencia de lo que significa, de la deducción que hemos hecho, que es el fuego, ¿vale? Fuego es la causa y forma ese signo, que es lo que vemos, que es el humo, o podemos oler también, ¿sí? Bien, eso es el indicio.
También tenemos el ejemplo de la huella dactilar, ¿eh? Si en la escena de un crimen vemos una huella dactilar de quien sea, pues eso es que esa persona ha estado allí. La forma de asesino, su significante, tiene como significado la presencia de un sospechoso en la escena del crimen. Esos son los indicios. Los iconos son los que tienen lo que os he enseñado antes del cerebro, que lo tenéis todavía allí detrás, ¿vale? Son los que tienen una relación de semejanza entre la forma, el significante, ¿vale? Una relación de semejanza entre el significante y lo que significa, ¿vale? Que es el objeto real, el cerebro. Vale. Dicho esto, bueno, no, lo diré después. Símbolo. Los símbolos tienen una relación arbitraria entre el significante y el significado. Bueno, yo tengo estas tres palabras, ¿vale? Así. Tengo estas tres palabras. Sol, sun y he. Las tres tienen el mismo significado, que es el astro que nos calienta al amanecer, desde el amanecer, ¿vale? Tenemos la suerte, ¿no? Hasta el anochecer. Ese es el significado. Los significantes, hemos visto en nuestros ejemplos de aquí, son distintos, ¿vale? Son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Pues justamente porque su forma no está condicionada por lo que significa. El hecho de que el sol sea como sea no ha condicionado esta manera, aunque dos se parecen porque tienen un origen común en las lenguas indoeuropeas, pero el tercero, que es en japonés, no tiene ninguna semejanza. En cambio, estoy hablando ahora de la parte acústica, ¿eh? Si yo miro este signo, de aquí, aquí, este signo de aquí, ¿vale? En japonés también, esto es hi, pero este signo que está escrito aquí, este signo sí que tiene una relación de semejanza entre su significante y lo que significa, ¿eh? Esto es... Uy, hago al revés, así, vale. Es un sol dibujado, ¿vale? Entonces hay una relación de semejanza entre su forma y lo que significa. Si yo digo he, tal como se pronuncia, he no tiene ninguna relación. ¿Hay alguna palabra que cuando la escuchen... He visto palabras escritas que tengan relación, que sean iconos, en japonés y en chino, ¿vale? Son iconos. Algunos de sus signos, no todos, ¿eh? Pero algunos de sus signos son iconos porque su significante se parece a lo que significan. Hablando, ¿no? Es decir, desde un punto de vista oral, acústico, ¿existen iconos en el lenguaje verbal? Sí. En castellano, en catalán, sí. Que son las onomatopeyas. Si yo digo guau, guau, o guau, ¿no? Pero guau, guau. No hace falta hacerlo muy fidedigno, ¿no? La interpretación es simplemente guau, guau. Ahí tenemos el guau, guau, ¿no? Guau, guau. Vale. Aquí tenemos el guau, guau. Entonces, la forma que escuchamos se parece a su referente, ¿vale? Entonces, ¿qué he dicho? Su significado. No, he dicho el referente, ¿eh? Con el cerebro se parece a su referente. Entonces, esto es un icono, ¿vale? No hay una relación arbitraria entre el significante y el referente, o entre el significante y el significado, ¿vale? No hay una relación arbitraria. Hay una relación de semejanza en las onomatopeyas. Vale. Antes no sé si he acabado de definir significante, y significado es la imagen mental, ¿vale? La imagen mental que tenemos en nuestro cerebro, y el referente es el objeto real, ¿vale? Significado creo que me había olvidado, me parece. Es la imagen mental. Entonces, queda claro, ¿eh? Las onomatopeyas tienen una relación de semejanza entre la parte acústica y el referente real, el ladrido real de un perro, ¿vale? Hay una semejanza. También hay una semejanza en los ideogramas o pictogramas, dos teorías, de japonés y chino, algunos de ellos, no todos.
entre su significante y el referente. ¿Vale? Pero en general las palabras no tienen una relación ni de semejanza ni de causa y efecto entre su forma y el referente real o entre el significado. Es decir, la relación entre las tres caras del signo es arbitraria, es por convención social, porque se ha decidido así. Y es por eso que existe la diversidad lingüística. Por eso existen 6.000 lenguas en el mundo, qué suerte. ¿Vale? En el siglo XVI existían 10.000, ahora ya hay 4.000 menos y dicen que en 100 años pues habrá 3.000 menos. ¿Vale? Y así vamos, porque hay unas lenguas que se están comiendo a las demás. ¿Vale? Porque hay unas culturas dominantes que pretenden minorizar a las demás. Pero bueno, esto es reversible, ¿eh? Si nos lo proponemos. ¿Por qué es triste esto? Porque cada vez que desaparece una lengua, yo lo decía antes, desaparece una manera de organizarse la sociedad, una visión del mundo, y todo eso nos enriquece. Porque ¿quién nos dice a nosotros que nuestra manera de vivir dentro de 100 años a lo mejor tengamos que vivir de otra manera? ¿Vale? O dentro de 10, ¿vale? Con nuestro cambio climático, no sé, un día petará todo esto. Entonces tendremos que readaptarnos y a veces los conceptos que hay en culturas del mundo que llevan siglos y siglos y siglos desarrollando un estilo de vida con su lenguaje, ¿vale? Adaptado a esas necesidades, pues si perdemos eso, luego no es que sea imposible porque todos somos Homo sapiens, pero es más complicado. ¿Vale? O sea, sería mucho más fácil si conserváramos esa diversidad lingüística, todo ese conocimiento que tendríamos, pues sería mucho más fácil luego en una situación que necesitáramos crear un concepto nuevo, crear algo diferente, ver las cosas de otra manera desde otro punto de vista, mucho más fácil si tuviéramos en cuenta toda esa diversidad. Bueno, con esto acabo la parte de comunicación, me he extendido un montón, pero bueno, yo sigo. Antes he hecho un vídeo con mucho más a piñón, pero esta vez lo quería hacer un poquito más despacio, ¿vale? Bueno, voy a apuntármelo por aquí, que voy en el minuto 47 y empieza la parte de morfología. Bien, voy a esperar a que suene el 47 y así lo tendremos. Vale, la parte de morfología es el estudio de la forma de las palabras, pero antes quisiera hacer una introducción de cómo analizamos el lenguaje. Yo puedo organizar las palabras y decir que están organizadas alfabéticamente y tengo un diccionario. Esto me dice algo de cómo pensamos, no me dice nada, esto solamente es útil para buscar una palabra y ya está. Podría ordenar las palabras por el número de letras, saber cuál es la palabra más larga y así participo en un concurso de televisión. Pero no me dice nada tampoco de cómo pensamos y cómo procesamos. Sí me dice si pensamos en que las palabras tienen diferentes maneras, van cambiando, ¿no? Que si su forma se modifica en función de que si está en una posición de la frase o otra posición relacionada con unas palabras o con otras. Su forma va cambiando y va evolucionando. Y evoluciona también en el tiempo, no solo según la localización, sino también en el tiempo van cambiando las palabras. Esto ya me dice un poco más de la manera en que procesamos la información. Entonces, si nosotros miramos, no supiéramos nada de lingüística, veríamos así de entrada que hay unas palabras que no cambian nunca. Por, a. ¿Qué más palabras hay que no cambian nunca? Con, pero, a, con h, que decir la interjección, ¿vale? Y hay otras palabras que sí que cambian. Entonces, dentro de esas palabras que sí que cambian, también veríamos que algunas cambian de la misma manera, ¿no? Y algunas tienen, pues, masculino y femenino, ¿no? O sea, tendrían, pues, que sea, rápido, rápida, rápidos, rápida. Y además indican como una característica de algo. Luego veríamos otras que me designan objetos, ideas y que también cambian. Por ejemplo, si digo gato, gata, gatos, gatas. Y entonces cuando juntamos tienen que tener la misma terminación, ¿no? Los gatos o las gatas rápidas. ¿Vale? Entonces vemos ahí, iríamos descubriendo que las palabras en su formación, en su deformación, si queréis, de las palabras, se deforman de la misma manera. Al final quedan igual para que se puedan enganchar, ¿no? Y que existe una concordancia entre algunas de estas palabras. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación, o sea, teniendo en cuenta estas deformaciones, podríamos clasificar las palabras según, pues mira, las que se forman en género y número, pues son los nombres y los adjetivos. En las que resulta que tienen como 6 formas diferentes, ¿no? Yo, tú, nosotros, pues lo vamos a llamar verbos. Unas que nos sirven para
las que sirven para conectar palabras, no sé qué, pues preposiciones y conjunciones. Podríamos agruparlas así, ¿eh? En el mismo saco. Preposiciones y conjunciones, ¡hala, ya está! Y nombres y adjetivos también, solamente por su forma, porque tienen la misma morfología. ¿Vale? Luego los separamos por el significado, porque los nombres designan objetos, ideas, emociones, etc. Pueden llevar determinante, y luego ya perfilamos, ¿no? Los adjetivos designan características, los verbos, además de esa forma, pues designan acciones, las preposiciones conectan sintagmas, pero no pueden conectar oraciones, las conjunciones sí que pueden conectar oraciones, las interjecciones son también invariables, pero solamente sirven para expresar emociones, los pronombres también tienen flexión, ¿vale? De género, número y tal, pero sustituyen al nombre, cumplen esta función que es muy concreta. Los determinantes también tienen esta flexión, pero no lo sustituyen, sino que lo acompañan, ¿vale? Determinante, nombre, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, y el del adverbio que sirve para designar tiempo, lugar y modo, ¿vale? Que también son invariables. Vuelvo a decir, es que yo me lo aprendo así porque tiene como una musiquilla, ¿no? Determinante, nombre, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, conjunción, preposición, interjección, ¿vale? Todas las categorías gramaticales así aprendidas, pues es como un poco más musical. Vale, esto sí lo veríamos así. Pero descubriríamos que debajo de la palabra hay segmentos pequeñitos y encima de la palabra hay segmentos más grandes, ¿vale? Esta división del lenguaje, luego vamos a ver sonidos y vamos a ver frases, ya podéis imaginar. Esta estructuración jerárquica para analizar el lenguaje, uno de los primeros que lo descubrió fue un suizo que se llama Saussure, ¿vale? Este libro también es fácil de leer e interesante, ¿no? Esto ya para quien haga filología, pero que quiera entrar desde un punto, o lingüística, traducción, interpretación, pero que quiera entrar de una manera fácil en la lingüística en general. Es gordito el libro, pero de verdad que se lee bien, ¿eh? O sea, incluso hoy en día. Y si lo leéis fresquito en verano, que tendréis muy fresco todo lo que es castellano, catalán y tal, lo vais a entender súper bien, ¿vale? Este libro se lee siempre en primero de carrera, bueno, debería leerse al menos, creo yo, primero de carrera, y así. Vale. Entonces, esta manera de estudiar las cosas, de segmentar, de jerarquizar, de comparar no solamente desde un punto de vista que se llama sincrónico, ¿vale? Sino también diacrónico en la evolución en el tiempo, es igual, no me habéis mucho caso de esto que acabo de decir, pero creemos que ha influido mucho en la ciencia del siglo XX, ¿vale? Saussure, a la hora de estructurar el pensamiento científico, de la sociología, ¿vale? Tiene una forma de estudiar que, bueno, sin ella no existiría una gran parte de los estudios científicos del siglo XX, muy importante. Vale, vamos allá. Entonces tenemos, debajo de la palabra que tenemos las sílabas, que son los golpes de voz, y debajo de las sílabas, perdón, antes de las sílabas tendríamos otras cosillas. Vamos a empezar por la parte más pequeñita para ordenarlo, ¿vale? Y esto lo voy a escribir aquí, porque si no nos vamos a ir perdiendo. La unidad más pequeña del lenguaje sin significado es el sonido o el fonema. La diferencia entre sonido y fonema es que el fonema es un sonido que puede sustituir, cuando lo sustituyes por otro, ¿vale? Cuando sustituyes un fonema por otro fonema, cambia su significado. Por ejemplo, si yo digo casa y caza, ¿vale? La S y la Z son fonemas porque cuando yo sustituyo el uno por el otro, cambia el significado. El sonido, si tú lo cambias, o sea, si tú pones un sonido en lugar del otro, no vas a modificar el significado de la palabra. Por ejemplo, en castellano, la S sonora, en realidad, sí que existe. No, trauma, ¿no? Porque es muy complicado para muchos castellanohablantes el tema de la S sonora. Tampoco es tanto, simplemente es aprenderlo y ya está. Pero bueno, existe en castellano, ¿eh? Si digo, además de este tema, fijaos, además de este tema, esa S, como va delante de una D, esa S es una S sonora, y lo decís todos, y lo dicen también castellanohablantes que no tienen ni idea de catalán, también lo dicen. No, es raro, tienes que hablar muy despacio para decir, además de este tema, si tú hablas rápido, dices, además de ese tema, ¿vale? Es una S sonora. Entonces está además y además. Pero estas dos maneras de pronunciarlo, cuando tú lo pronuncias así rápido, no van a modificar el significado de ninguna palabra, ¿vale? No sirven de oposición, no están opuestas para poder cambiar de significado. La S y la Z sí, casa y caza sí que cambian el significado de la palabra, pero los sonidos no. Esta es la diferencia entre fonema y sonido. Fonema influye
en cambiar el significado de una palabra, el sonido no. Vale. Con los fonemas construimos monemas. Los monemas son la parte, ¿no? Constituyen la parte más pequeña del lenguaje, pero esto sí que tiene significado, ¿vale? Si digo A puede ser un fonema, cualquier sonido de cualquier palabra en castellano, pero también puede ser una preposición, o puede ser un prefijo que indica lo contrario. Atípico, por ejemplo, es lo contrario de típico, ¿vale? Entonces, esa A sería un monema, porque está significando alguna cosa. Los monemas, lo veremos después, se clasifican en lexemas y morfemas. Cuando juntamos monemas, especialmente lexemas y morfemas, voy a ponerlo todo en plural, para que quede igual, forman palabras. Las palabras, la definición de palabra la vamos a dejar estar porque es muy complicado. O sea, es decir, no, nadie está de acuerdo y no existe ninguna definición satisfactoria, ¿vale? La dejo estar. Las palabras forman sintagmas. Esto se ve en los títulos de libros o películas, anuncios, qué sé, a ver, cualquier título así. Pues, inteligencia artificial, ¿no? La película. Pues, inteligencia artificial es un sintagma nominal compuesto por un nombre y un nombre y un adjetivo, ¿no? Tienen la misma morfología, lo que pasa es que uno designa un concepto y el otro designa una característica, ¿no? Pero forman un sintagma. El sintagma, recordad que hay 5, ¿vale? Nominal, adjetival, verbal, preposicional y adverbial. Son 5 los sintagmas que hay. Los sintagmas forman oraciones. Las oraciones, el eje principal de las oraciones es el verbo. Lo que pasa es que las oraciones necesitan tener un sujeto. Siempre hay un sujeto y predicado. Forman oraciones. Y las oraciones forman textos. Y aquí tenemos el esquema completo, ¿vale? Digamos, de la lingüística, ¿vale? Pero quiere decir que lo que he explicado antes en plan de que imaginemos que tenemos que analizar las palabras y veríamos que una se forman de una manera, es porque tiene un sentido. Si yo analizo las palabras simplemente por su letra, por la letra en la que empiezan o por la palabra más larga, a mí qué más me da la palabra más larga, ¿me entendéis? Estos concursos que hay están muy bien, pero no me dice nada realmente sobre la estructura del lenguaje y sobre nuestra manera de pensar. Eso de que la palabra sea más larga no influye nunca en un programa que quiere desarrollar la inteligencia artificial o la robótica. La sintaxis sí. Esto que acabo de poner aquí, esto sí que me influye a la hora de crear un programa de corrección morfosintáctica, traductores, etc. ¿Vale? O desarrollo de la conciencia en un robot. Bien. Vale. Pues bueno, de sonidos y fonemas ya está, es la parte de fonología y fonética en Cataluña, que en este vídeo se centra en la selectividad de Cataluña, ya se trata un poquito en catalán y por lo tanto en castellano realmente no lo damos mucho, ¿eh? Alguna vez ha entrado, o sea que ojo que entra, pero que como ya se da en catalán, igual que la parte de sociolingüística, ¿no? Del tema de la política lingüística también se da más en catalán, pues en castellano no lo damos y entonces profundizamos más en otras cosas, ¿no? En otros contenidos. Vale, pues vamos entonces estrictamente a lo que es morfología, que es el estudio, nos vamos a centrar en esta parte de aquí, ¿vale? Bueno, estas dos, palabras y luego los monemas. A ver que no me pierda. Vale. Los monemas es la unidad más pequeña de significado. Por un lado están los lexemas, que tienen el significado que se llama pleno, que es el que designaría objetos, ideas, conceptos de la realidad. Por un lado, después tendríamos acciones, características en el caso de los adjetivos y elementos del contexto, ¿no? Para el caso de los pronombres y adverbios. Son lexemas. Bueno, pronombres y adverbios es discutible, que sean lexemas, pero bueno, depende del caso. Depende del caso, unos serían lexemas y morfemas. Para la hora de un examen pondrán o nombres, adjetivos o verbos y la típica división de lexema y morfema hacerla bien, ¿vale? Entonces, lexemas, significado completo. Morfemas, significado gramatical. ¿A qué se refiere con significado gramatical?
pues a esos elementos tipo número, género, persona, voz, aspecto, modo y no sé si me he dejado alguno, ¿vale? Ese tipo de elementos son más gramaticales. Los morfemas son generalmente muy gramaticales, especialmente los flexivos, que son todo esto que os acabo de decir, ¿vale? Pero luego hay otros morfemas que también tienen un significado gramatical, que son los derivativos. Los derivativos, especialmente los sufijos, nos indican a qué categoría gramatical pertenecen. Si yo digo ción, una palabra que acaba en ción, vosotros ya sabréis, simplemente con saber que acaba en ción, que eso va a ser un nombre, ¿vale? La reacción, por ejemplo, la construcción. Siempre van a formarse nombres con esas terminaciones, con esos sufijos. Entonces, para eso sirve un morfema derivativo, ese es el significado gramatical que tiene. Por otro lado, los morfemas derivativos nos sirven para generar palabras nuevas, ¿vale? De acción añadimos el sufijo ar y tenemos accionar, ¿vale? Y en este sentido tiene un significado gramatical, pero los morfemas a veces también tienen un significado que también es pleno, diferente del gramatical y que le acerca un poco a los lexemas. Por ejemplo, si yo digo intravenoso, ¿vale? Ese intra está teniendo un matiz especial, ¿vale? Que significa dentro. Si yo digo preevaluación, ese pre me indica que es con anterioridad, incluso a veces en menor grado de importancia también puede significar ese pre. Por lo tanto, sobre todo los prefijos, los morfemas que son prefijos, tienen un componente gramatical, es cierto, pero también tienen un componente semántico importante. Ahí, ¿vale? Por lo tanto, bueno, hagamos la definición del lexema, significado pleno, significado léxico, que se llama, y morfema, significado gramatical, pero ojo con los prefijos, ¿vale? Entonces, nos centramos en los morfemas, clasificación de los morfemas. Tenemos, por un lado, varias clasificaciones, ¿eh? Por un lado, dependientes e independientes. En general, los independientes, bueno, en general no, siempre, los independientes van sueltos, los dependientes van anclados a la palabra. Si digo accionar, accionar, ese ar es dependiente, está anclado a la palabra, junto, ¿vale? Dependiente, y en cambio, cuando os digo una casa, ese morfema una, que indica femenino singular, está separado de casa, es otra palabra distinta, entonces es un morfema independiente, está suelto, ¿vale? Morfema dependiente, anclado, morfemas independientes, separados. Bien, dentro de los morfemas dependientes tenemos unos morfemas que van detrás, otros que van delante y otros que van, ya no me quedan brazos, que van en medio, ¿vale? Que están anclados ahí, ¿vale? En medio. Vamos a ver. Analizamos esto. Los que van delante se llaman prefijos y es lo que os he dicho, ¿vale? Cuidado con los prefijos porque hay algunos que parecen prefijos y no lo son. Por ejemplo, automóvil, parece que auto vaya a ser un prefijo y en el fondo es un lexema, ¿vale? Entonces esto hay una lista al final del libro de Teide, en la mayoría de libros de haber, que hay una lista de prefijos, ¿vale? Para aprenderlos un poquito, mirarlos varias veces. Yo lo voy diciendo desde primero, mirarlos, porque aprenderlos de memoria es un palazo, pero si lo miráis 1000 veces, al final os sonará que si ese es prefijo o no es prefijo, ¿vale? Miradlos. Entonces, digo, esta es una posible estructura de una palabra, ¿no? Los prefijos pues van delante y los sufijos van detrás, ¿vale? Yo puedo añadir varios sufijos y esto hay que analizarlo, ¿eh? Cuando se analiza morfológicamente hay que ir añadiendo, ¿vale? Varios sufijos, a ver. A ver. Un momento, que pienso una que sea, a ver. Mira, ya está. Tengo la palabra verbo. Verbalizar. ¿Vale? Verbalizar. He añadido dos sufijos. Por lo tanto, yo digo los infijos van en medio, pero ojo que también puede haber sufijos. Y ahora viene la pregunta del millón. Si un sufijo puede ir en medio y un infijo también, ¿cómo diferencio yo un sufijo de un infijo?
tengo estas dos palabras, ¿vale? Tenemos lexemas, rosa y pie, ¿no? Rosa alegre, piececito. Rosa y pie son lexemas. Tenemos dos piezas aquí, dos en cada uno, vamos a hacerlo así. Dos piezas aquí y dos piezas aquí, que, bueno, parecen sufijos. Vale. Vamos a ver. En la parte última, seguro que es un sufijo, ¿vale? Porque los infijos tienen que estar en medio. Sufijo, sufijo, esto es lexema y esto es lexema. Ahora, ¿cómo sé yo que esto de aquí, si es un sufijo o es un infijo y esto de aquí también? Pues mira, lo que tenemos que hacer es borrar esto, ¿vale? Borrar. Y entonces, si la palabra existe, entonces es un sufijo. Si no existe, es un infijo. De rosa, rosal. ¿Rosal existe? Sufijo. De pie, piecez. No existe, ¿verdad? Pues eso es un infijo. ¿Vale? Por tanto, esto sería la estructura entre... Hay unos infijos que son como también están predeterminados y están fijados y están en el libro también, ¿vale? Y si los miráis, pues los aprendéis de memoria si queréis. Pero esta es la estructura lógica para diferenciar entre sufijos e infijos. Bien. Vale. Dentro de la morfología y dentro de esto de los lexemas y los morfemas, vemos entonces que las palabras, que se generan muchas palabras, ¿vale? Que las palabras se pueden combinar, un lexema, con un sufijo, luego añades otro sufijo y tienes una palabra nueva. Y en el diccionario te va a aparecer como una palabra nueva, ¿vale? Te va a aparecer como una palabra diferente. Por lo tanto, los morfemas nos sirven para multiplicar las palabras. Pero ¿por qué creamos morfemas y no creamos una palabra para cada concepto? Hombre, pues porque para el cerebro es mucho más eficiente. Si yo tengo un lexema, ¿vale? Y yo pongo aquí, tengo un montón de morfemas diferentes, ¿vale? El procesamiento cerebral que yo necesito, pues necesito menos energía, no sé cómo llamarlo, no sé cómo decirlo, ¿vale? Tenemos menos procesamiento cerebral, menos cantidad de energía para procesar cerebralmente si tengo 5 palabras que se relacionan con un lexema que no que si tengo 5 palabras diferentes. Tenemos un diccionario de unas cuantas decenas de miles de palabras, pero si encima, digamos, tuviéramos que tener una palabra para cada concepto sin utilizar morfemas, sin utilizar la derivación, pues tendríamos que tener centenares de miles de palabras, ¿vale? Sería una barbaridad y nuestro cerebro no llegaría a procesarlo o gastaríamos unas energías en una cosa que luego no podríamos dedicar a otra, ¿vale? Por lo tanto, esto es por la eficiencia de nuestro cerebro, ¿vale? Nos ayuda. Gracias, morfemas, por vuestra existencia y por hacernos la vida más fácil, porque gracias a vosotros, nuestro cerebro puede ir un poquito más tranquilo, ¿vale? Otra cosa es que el profesor de castellano nos obliga a analizar morfológicamente, pero al principio, para el cerebro de una forma natural, pues es mucho más eficiente, ¿vale? Toda la morfología. Desde este punto de vista, ¿vale? Recordad que en el examen pueden preguntar de dos maneras. Analiza estas palabras desde el punto de vista de la formación, y entonces tenemos simples, derivadas, compuestas, parasintéticas, y analízame el mecanismo de formación de palabras. Entonces, los simples no es un mecanismo de formación de palabras, decir palabras simples, sino que tenemos que decir nada más derivación, composición, parasíntesis y los otros mecanismos de formación de palabras que son las siglas, acrónimos y acortamientos. Lo vemos. A ver, palabras simples que tienen solamente un lexema, la mayoría de tecnicismos, por ejemplo, robot es un lexema en sí mismo y ya está. Palabras derivadas, he dicho antes, acción, accionar. Le añadimos un sufijo y se crea una palabra generalmente con una categoría gramatical distinta, ¿no? De acción, nombre, accionar, verbo, pero no tiene por qué, ¿vale? Esto no siempre sucede, pero puede suceder. Tienen este poder los sufijos, ¿vale? Son superpoderosos. Cambian la categoría gramatical de una palabra. Y después tenemos la parasíntesis. La parasíntesis se trata de añadir un prefijo y un sufijo al mismo tiempo. Si yo digo esta palabra, a ver cómo lo vamos a escribir. Bueno, vamos a ver esto de aquí. Atenuar, ¿vale? Formo de tenue, yo formo una palabra y digo atenuar. Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿he añadido al mismo tiempo este prefijo y este sufijo?
No lo sé. ¿Cómo lo sé? Voy a comprobar que no exista ni prefijo más lexema, ni tampoco lexema más sufijo. ¿Existe atenue? No, no existe atenue. ¿Existe tenuar? No, tampoco existe. Luego, entonces, esto es una palabra parasintética. Luego tenemos otro ejemplo que sería... encaminar. Vamos a ver si encaminar es una palabra derivada o parasintética. Existe encamina. Cuando hagamos esta comprobación, cuidado, no hagamos no tenemos que caer en el error de pensar que sí que existe, porque encamina existe, pero encamina existe porque es una flexión del verbo caminar. Él encamina. ¿Vale? Él encamina, se encamina bien, por buen camino, ¿no? Él se encamina. Pero, digamos, como palabra independiente, como palabra que se haya formado de manera independiente, no existe encamina, ¿vale? No existe encamino. El encamino, por ejemplo. Camino sí, pero el encamino no existe, ¿vale? Por tanto, esta parte, prefijo más lexema, no existe. ¿Existe caminar? Este sí, claramente, existe caminar, ¿vale? Este existe claramente. Por lo tanto, como existe uno de los dos con solo que exista o bien prefijo más lexema o bien lexema más sufijo, ya es una palabra derivada. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. No existe esto. ¿Vale? Pongo así. No existe ni tenuar, ni atenue. ¿Vale? Y en cambio, encaminan o encamino no existe como forma independiente, pero sí existe caminar. Solo que exista una de las dos combinaciones ya se convierte en una palabra derivada. Vale, estos son los tipos de palabras según su formación. En cuanto a mecanismos, aparte de explicar... Ah, perdón. Uy, las compuestas. Las compuestas se trata de formar dos lexemas. Dos lexemas, por ejemplo, sacacorchos, ¿no? Sacacorchos. Son dos lexemas, sacar y corchos, ¿vale? Entonces, una cosa importantísima, ¿vale? Una cosa importantísima. Cuando analizamos esto, ¿vale? No analicemos la S como morfema de flexión de plural o la O de masculino, ¿vale? No lo analicemos así. Porque si yo pongo un morfema independiente delante, como el determinante él, ¿esto está concordando con esto? No. Luego, esto no es morfema flexivo. Si esto fuera un morfema flexivo, estaría concordando con este otro morfema, ¿vale? Con este determinante. Como no concuerda, esto está integrado en este lexema y se dice que es un lexema, digamos, lexicalizado, que el morfema está lexicalizado dentro del lexema. Por lo tanto, lo analizamos así. ¿Vale? Lo analizamos así. Todo junto es el lexema. Bien, dentro de los compuestos encontramos dos tipos, los cultos y los sintagmáticos. Los sintagmáticos es un conjunto de palabras. Voy a analizar primero los cultos, ¿vale? Es que me he dejado de explicar una cosa antes. Lo explicaré en sintaxis, las locuciones. Vale. Los sintagmáticos es un conjunto de palabras que funcionan como una unidad, por ejemplo, fin de semana. Y entonces no podemos analizar de semana como complemento del nombre de fin. ¿Vale? ¿Qué más? Y luego los cultos se está formado por dos lexemas, por ejemplo, hemorragia, pero son lexemas cultos. Porque si fuéramos estrictos con lo de los lexemas, hemo, con H, ¿vale? Sin H lo leemos otra cosa. Hemo con H no existe de forma independiente, o sea, no existe de forma independiente, ¿vale? Con H. Y ragia tampoco. Se juntan dos lexemas cultos, que son de origen griego, creo,
¿vale? Que puede ser griego o latín, ¿eh? Y entonces se conforma este tipo de compuestos cultos que suelen ser palabras del ámbito científico, de la medicina, etcétera, que se introdujeron en el siglo XVI, que en cierto modo también se pueden considerar cultismos, ¿vale? Estos compuestos cultos. Por otro lado, hemos visto los compuestos sintagmáticos. No es que todos los compuestos, ojo, no es que todos se clasifiquen así, sino que dentro de los compuestos hay dos tipos especiales, ¿vale? Que son los sintagmáticos y los cultos. Ya está. Los demás compuestos. Hay una clasificación que sería si es nombre, 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 verbo. Por ejemplo, sacacorchos sería un verbo con un nombre. Hay clasificaciones de los compuestos, pero esto no tiene que ver con lo de cultos y sintagmáticos, ¿vale? Son dos casos especiales. Ya está, lo aprendéis de forma aislada y listo. Bueno, otros mecanismos de formación de palabras son las siglas, que se trata de coger la letra inicial, o sea, teniendo un conjunto de palabras, se coge la letra inicial de cada palabra y se forma una palabra nueva. Luego tenemos los acrónimos, en los que cuando haces el procedimiento de las siglas te quedan dos consonantes que son impronunciables y necesitas introducir una vocal para que la pronunciación sea correcta dentro de las normas fonológicas del castellano, por ejemplo, que en cada sílaba tiene que haber una vocal, si no, no se puede pronunciar. Y después estarían los acortamientos característicos del registro coloquial y ahí encontraríamos, por ejemplo, bicicleta, bici. Colegio, cole, ¿vale? Se acorta una parte de la palabra y se genera una palabra nueva. Todo esto son mecanismos de formación de palabras. Pero el mecanismo de formación, uno de los mecanismos de formación de palabras más importantes de un idioma son los neologismos. Los neologismos son palabras de incorporación reciente que vienen de otro idioma. Actualmente, el mayor exportador de palabras del mundo es el inglés, ¿no? El inglés es la mayor exportadora, el mayor exportador de la lengua, ¿no? El mayor exportador de palabras del mundo. No es que Inglaterra, Estados Unidos sean punteros científicamente o los únicos punteros científicamente, Australia, Canadá, que sean los únicos punteros científicamente. Lo son, pero cuando un descubrimiento se hace desde el ámbito, por ejemplo, de China, muchas veces, como el inglés es la lengua de prestigio, crean una palabra nueva a partir del inglés. ¿Vale? A partir del inglés generan una palabra nueva y luego esa viene a los demás idiomas del mundo, ¿vale? Pero no es que... Es como, por ejemplo, el latín, que era la lengua de prestigio en la época de los romanos, no solamente se generaban ideas desde el ámbito de los romanos exclusivamente, o sea, también se generaban nuevos conceptos desde otras regiones del Imperio Romano, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo utilizaba el latín como la lengua vehicular, la lengua de prestigio, ¿vale? Entonces el latín era eso, y así fue durante gran parte de la Edad Media, ¿vale? Pasa que en la Edad Media también, como lengua de prestigio, encontramos el árabe, ¿vale? Y por eso también el castellano tiene arabismos. Vamos a analizar esto. A ver, los neologismos es un mecanismo de creación de palabras también, en el que tú incorporas una palabra de otro idioma. Dentro de los neologismos, tú puedes tener los calcos y los chenismos, ¿vale? Porque esto es una manera de analizar los neologismos. Entonces, los calcos son palabras que vienen de otro idioma y que tú no los has modificado fonéticamente, es decir, no los has traducido. Si yo digo stand, ¿no? El stand estás en una feria y hay un stand de una empresa, ¿no? Pues stand viene del inglés y esto no lo has modificado. Esto es un chenismo, ¿vale? ¿He dicho calco? Chenismo, quería decir. Sí, chenismo. Acordaos, yo como truco numerológico, la X suena extranjero más, una X es una letra un poco rara y así me acuerdo de que ahí me viene la palabra tal cual, ¿vale? Del idioma original, no la he traducido. Los chenismos pueden estar un poquito cambiados. Por ejemplo, están, en castellano en realidad no se puede pronunciar y tenemos que añadir una E al principio porque la ST no puede pronunciarse al principio de palabra. Entonces o la D final no la pronunciamos nosotros, de stand, ¿no? Sería la pronunciación correcta. No la pronunciamos nosotros. Entonces, esas pequeñas modificaciones se admiten para el chinismo, ¿vale? Por tanto, ojo, pregunta trampa. ¿El chinismo es totalmente siempre inmutable en relación a la lengua original? Falsísimo. Súper falso eso, porque además imaginaos cuando vean neologismos del chino que vendrán, ¿vale? Tendremos que adaptarlos fonéticamente a nuestro idioma, no podremos pronunciarlos como en la lengua original. Por otro lado, se pueden traducir, como los calcos, entonces he dicho fin de semana, ¿no? Weekend, fin de semana. Pero este no es el calco, tipo de calco no es el más habitual. La creación de una palabra nueva en castellano traducida no es lo más habitual. Lo más habitual es utilizar una palabra que ya existe y añadirle un significado nuevo. Por ejemplo, esto. ¿Vale?
Yo tengo mouse, en inglés, que significa ratón. ¿Ratones existían antes de este invento? Sí, en los barcos, debajo de las casas y no sé, en otras partes, ¿no? Donde sea. Los dibujos animados. Ya existía la palabra ratón, entonces le añadimos un significado nuevo, que es este aparato de aquí, y generamos, en este caso no es que se generen palabras nuevas, ¿vale? Pero se genera un neologismo en cuanto a su significado, ¿vale? Más propiamente como mecanismo de formación de palabras, por lo tanto, el calco semántico, esto de aquí, ¿vale? El calco semántico no es un mecanismo de generar nuevas palabras, ¿vale? Como el calco de fin de semana o el chenismo, que esto sí ha generado una palabra nueva. Este calco semántico, ¿qué está haciendo? Está generando un nuevo significado, ¿vale? Y lo voy a recordar después cuando hablemos de cómo generar nuevos significados, ¿vale? Entonces, ojo con el calco y calco semántico, ¿vale? Que tienen consecuencias distintas, ¿vale? Entonces, los neologismos actualmente vienen del inglés, ¿vale? Son anglicismos, pero a lo largo de la historia han venido palabras de muchísimos idiomas. Y ahora quiero recomendar otro libro, que es este de aquí, de Colomaña, una de las mayores expertas que ha habido en la historia de la lengua, que la formación de las lenguas peninsulares, y te explica pues toda la evolución, no solo del castellano, obviamente, sino también de otros idiomas, como el catalán, el vasco o el gallego, ¿vale? Y también de variantes que en su momento pudieran haber sido idiomas distintos y al final no han sido, como asturiano-leonés o otras variantes, ¿vale? En fin, otras lenguas, vamos a decir, otras formaciones idiomáticas, no sé, cómo decirlo, para englobar lengua y dialecto, porque siempre es muy polémico, ¿no? Este tema, si puedo hablar en otro momento. Entonces, a lo largo de la historia se han ido incorporando diferentes palabras de distintos idiomas. Lógicamente es el prestigio que tenga una cultura en cada momento ha influido para generar nuevas palabras en castellano. El latín no lo vamos a considerar como una lengua de préstamo léxico en principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el castellano viene del latín. La estructura morfosintáctica del castellano es derivada del latín, por eso es una lengua románica. Entonces, en ese sentido, la gran mayoría de palabras no se consideran préstamo léxico en castellano, aunque vienen del latín, ¿vale? Porque hablamos latín, ¿vale? Ya es el latín lo que hablamos, entonces ya está, forma parte de la estructura básica del castellano. Otra cosa es que en el siglo XIX se introdujeron un concepto nuevo y se usara el latín, que todavía era la lengua de prestigio culturalmente, y a partir del latín se introdujera en el castellano como latinismo. Bueno, pero es que se introduce en el siglo XIX, ¿vale? Se introduce mucho más tarde. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos un pequeño repaso de estas culturas que han tenido de prestigio a lo largo de la historia, ¿vale? Y que han formado diferentes préstamos léxicos según su idioma, ¿vale? Los visigodos vinieron, ¿no? Pues tenemos germanismos, ¿vale? Provienen del alemán o del protoalemán, ¿vale? Vamos a decir que una de las variantes de uno de los idiomas germánicos. Germanismos, no alemanismos, ¿vale? El árabe, en 800 años en España, dejó un grandísimo bagaje cultural, científico, etc. También dejó una impronta muy importante en la lengua castellana. El italiano en el Renacimiento y el portugués también durante el Renacimiento, ¿vale? Por cierto, que en el portugués las palabras que hay en portugués no se llaman portuguesismos, se llaman lusismos, ¿vale? En el siglo XVIII nos llegan, como Francia era un país, digamos, de más prestigio cultural en Europa, nos llegan muchos galicismos, sobre todo a través de la moda, que era lo que se llevaba en ese momento en la clase alta, palabras del campo semántico de la moda. Galicismos, no francesismos, y galicismos no vienen del gallego, cuando vienen del gallego se llaman galleguismos, ¿vale? Y entonces durante todo este periodo de colonización, desde el genocidio de América, ¿vale? Prefiero decir genocidio de América que conquista, también llegaron toda la parte de palabras que vienen de las lenguas amerindias que se llaman americanismos, por tanto otra trampichuela que digo yo, Los americanismos no vienen del inglés, son anglicismos si vienen del inglés, los americanismos vienen de las lenguas amerindias, ¿vale? Como tomate o canoa. Poned un ejemplo de ¿vale? De cada uno de los préstamos léxicos os ayudará, ¿vale? Tendréis herramientas para siempre queda mejor, ¿vale? Un examen todo lo que queréis poner.
Si alguien sí quiere aprender alguno de los libros que acabo de poner, esto ya es el consejo que se da en oposiciones, ¿vale? Por cierto, yo no las tengo aprobadas, ¿eh? A menos a fecha de hoy y tampoco, bueno, no sé, ya veremos. Pero vamos, pues ya es un libro que hoy en día me pondré un 11 ya directamente, si te sale bibliografía de castellano. Bueno, más cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, pues bueno, estamos teniendo ahora una perspectiva más histórica de la lengua. Os acabo de enseñar el libro de Coloma Lleal sobre historia de la lengua y os habla de la diferencia entre lengua y dialecto, ¿vale? La lengua es un constructo, una construcción cultural humana que va evolucionando, como toda la cultura, como todas las culturas, van evolucionando a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades de cada contexto, de cada momento histórico, ¿vale? Entonces las lenguas cambian. Cambian también en relación a, digamos, a la geografía, la extensión geográfica, también van cambiando. Entonces, esta diferencia entre dialecto y lengua, en el fondo no tiene mucho sentido. Salió una pregunta de selectividad, por cierto, hace poco, ¿vale? El dialecto es un término inventado por el poder para discriminar a un grupo social. ¿Vale? Sea un grupo social geográfico, un grupo social étnico o un grupo social de una determinada clase social, la clase social baja, por ejemplo. ¿Vale? Para eso se inventó la palabra dialecto. Pero en verdad las lenguas son gradaciones, ¿vale? No podemos delimitar la lengua en un cubo y ya está. ¿Vale? Las lenguas son gradaciones. Pues por eso tenemos diferentes dialectos del catalán, pero que todos, no es que un dialecto del catalán no sea lengua, es una lengua. ¿No? El dialecto valenciano es un idioma, es la lengua valenciana. Lo que ocurre es que es dialecto de un constructo mayor, ¿vale? Que es el catalán. Entonces, por otro lado, los dialectos también se han utilizado para hacer que esta estructura que os acabo de decir se separe, ¿no? Y se considere como algo diferente, ¿vale? Como un idioma distinto. Todo esto son inventos por parte del poder, por parte de diferentes sectores del poder creados. A ti te puede interesar que un idioma, juntarlo y hacerlo subordinado al tuyo por intereses personales y por otro lado puede haber intereses en determinados momentos que te interese separarlo y decir que eso es un dialecto y lo tuyo es realmente la lengua del prestigio. ¿Vale? Entonces, estos son intereses y nosotros tenemos que apartarnos de ellos. Nosotros tenemos que ver las lenguas y los dialectos como un constructo y tenemos que ver criterios científicos para determinar la diferencia entre lengua y dialecto. Si un dialecto pertenece a una lengua o no pertenece a una lengua. Y uno de ellos es la comunicación. Si dos personas se entienden, se considera que forman parte del mismo idioma. ¿Vale? Esto es un criterio, y yo no me voy a enrollar más, es un criterio, ¿vale? Pero no es el único válido, el único posible, mejor dicho, ¿vale? Hay gente que no está de acuerdo con este criterio y utiliza otras maneras para ver qué diferencia entre lengua y dialecto. Pero por lo menos tengamos este criterio, ¿vale? Para ir por la vida sabiendo que no es la única verdad, ¿eh? Siempre, pero por lo menos tener el criterio de decir, si dos grupos sociales se pueden comunicar, es que pertenecen a la misma lengua. Bueno, es una manera de verlo, ¿vale? Pero todo esto es muy discutible y se necesita mucho debate social, ¿vale? Por un lado, las pruebas científicas que demuestran las semejanzas entre dos dialectos, por ejemplo, y que se consideren que forman parte del mismo idioma, que son el mismo idioma, la misma cultura, y por otro lado separar estos criterios científicos, lingüísticos, de los criterios de intereses personales, intereses colectivos, de identidades, que igual también son legítimos, yo ya no me voy a poner en este tema, ¿vale? Pero que no tienen la misma argumentación, no tienen el mismo peso esos argumentos que los argumentos lingüísticos, ¿vale? Es diferente. Yo creo más importante que tenga un argumento lingüístico. Vale. Entonces, bueno, dicho esto, lo que parece incuestionable es que el castellano al principio era un dialecto del latín, ¿vale? Era un dialecto del latín que en un momento dado se generó una conciencia nueva, se generó la conciencia de que ya no éramos romanos, que no pertenecíamos al imperio romano, que éramos otra cosa distinta, y en ese momento se genera el castellano, se genera el catalán, se genera el portugués. Se genera, se genera como que se crea esa conciencia nueva. Diferente de lo que se genera en el siglo XIX, que es el tema de la patria, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero conciencia de grupo, sí que hay una conciencia de grupo. Otra cosa es que la conciencia de grupo no implicaba una rivalidad del Barça-Madrid, ¿me entendéis? O sea, una rivalidad de Juegos Olímpicos ahí peleando un país contra otro. No, no era eso, ¿eh? Era simplemente que tú hablas un idioma, yo hablo otro idioma y ya está, ¿vale? Tenemos diferentes maneras de ver, era otra historia eso, ¿de acuerdo? Entonces, el castellano era un dialecto del latín,
¿vale? Y en ese sentido, tenemos que, solo así podemos entender que la mayoría de palabras vengan del latín, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Las palabras que vienen del latín, que hablaban los romanos durante 2000 años, son estas palabras que propiamente del castellano más, que ha evolucionado más, digamos, más histórico, ¿no? Diferente de los neologismos, quiero decir, en eso estamos todos de acuerdo, que ha tenido mucho tiempo para evolucionar a lo largo de la historia. Pero como he dicho antes, hay otras palabras que vienen del latín que se introdujeron más recientemente, sobre todo en el siglo XVI, pero también en el siglo XIX, ¿eh? Entonces, estas palabras han tenido menos tiempo para evolucionar. Y como han tenido menos tiempo para evolucionar, han cambiado menos, ¿vale? Entonces, a veces se da la circunstancia de que una palabra en latín tiene dos palabras en castellano, ¿vale? Tiene dos palabras en castellano. Por ejemplo, plenus tiene dos palabras, que es lleno y pleno. Entonces, lleno ha cambiado mucho más en relación a plenus. Esta palabra es patrimonial. En cambio, pleno ha cambiado menos, por lo tanto es un cultismo. Ha tenido menos tiempo para cambiar. ¿Vale? Esta es la primera de arriba sería un patrimonial y la segunda es un cultismo. No siempre se da esta circunstancia, ¿eh? Simplemente es una palabra. Esto sabemos que es patrimonial, esto sabemos que es un cultismo, ¿vale? En el examen os pondrían, yo creo, algo parecido a esto, ¿vale? Que vosotros podáis comparar. Y entonces ahí decidís cuál es patrimonial y cuál es cultismo. No podemos, yo tampoco lo sé, o sea, no podemos saber de memoria si una palabra es patrimonial o cultismo, hay que compararlo. Esto, por cierto, se llama doblete, y los dobletes, insisto, no siempre se dan. Una palabra patrimonial no tiene por qué tener su equivalente del cultismo y al revés, ¿vale? Bien. Sigo, pues. Vale, yo diría que de la parte de morfología y de historia de la lengua ya está. Bueno, solo comentaros que sobre el tema de los dialectos, yo recomiendo un montón a Jesús Tusón, Mal de Lenguas, está en catalán, pero seguro que está también en castellano. Y también tiene otro que creo que se llama Els Prejudicis Linguístics, que no lo tengo, pero está todavía mejor que este. No, este es el Prejudicis, sí. Es una lista de prejuicios lingüísticos y cómo los va desmontando, ¿no? Por ejemplo, es súper caro mantener dos lenguas. Mentira. Es que es más importante aprender inglés que catalán, porque el inglés es una lengua de prestigio y, claro, tiene más salida profesional. Mentira. ¿Vale? Todo esto te lo va desmontando Jesús Tusón en este libro, con argumentos de peso para desmontar bueno, para mí esto que es tan peligroso de pensar que hay que aprender solo un idioma o los idiomas dominantes, porque todo esto homogeneiza la mente, ¿vale? No lo sé decir. Quiere decir que nos uniformiza a todos, ¿vale? En cambio, la diversidad lingüística nos hace más plurales, diferentes, y esto nos enriquece mucho más. Hay que cuidar los idiomas, igual que se cuidan la diversidad de los animales, la diversidad de las plantas, porque todo eso forma parte de este mundo, ¿vale? Y es muy importante mantenerlo para nuestra salud y porque somos responsables, ¿vale? Porque somos más complejos que los animales y tenemos esta responsabilidad. No somos superiores, pero tenemos más responsabilidad que los demás animales para mantener este planeta. Pues del mismo modo tenemos responsabilidad de mantener nuestra propia cultura. Porque, primero por el placer de tener esta diversidad, pero segundo porque la diversidad es lo que nos permite adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿vale? Y si no somos un poquitín darwinianos, que dicen también algunos profes, ¿no? Es decir, si no tenemos esta capacidad de adaptarnos, no podremos sobrevivir, ¿eh? Y sin diversidad, sin tener varias herramientas, no nos podremos adaptar nunca, ¿eh? Una lengua nos matará, ¿eh? Nos matará como humanidad, como sociedad humana. No, tener un solo idioma no podremos sobrevivir, o no viviremos, no seremos la misma cultura de la misma manera, ¿vale? Yo pienso que vivir igual sí, porque el ser humano se ha adaptado tanto, igual también sobrevivimos a una Segunda Guerra Mundial, hemos sobrevivido al capitalismo de momento, y en fin, y aquí estamos, ¿no? Pero la diversidad lingüística yo creo que aporta mucho, ¿cómo decirlo? Mucha gasolina para la felicidad, ¿vale? Bueno, pues esto, vamos a pasar a semántica, y me voy a apuntar aquí que paso a la semántica. Y estamos en 1 hora 34. Venga, pues me he enrollado otro tanto más. Vale.
A ver, ¿qué tengo que decir de semántica? Bueno, semántica es el estudio del significado. Eso es muy amplio, a veces estudia el significado del texto, el significado de las oraciones. Nosotros nos vamos a centrar en el significado de las palabras. Los primeros conceptos que hay que saber es significado denotado y connotado. Denotado es el significado objetivo de una palabra y connotado es el subjetivo metafórico. ¿Vale? Otra manera de aprenderlo es que el denotado es la primera acepción del diccionario o lo primero que te viene a la cabeza y el connotado es ese significado secundario, la segunda, tercera, cuarta acepción del diccionario, ¿no? Cabeza, lo primero que te viene a la cabeza es esto de aquí, ese significado denotado, pero cuando yo digo también cabeza de turco, es el cabeza de familia o es el cabecilla de una banda, que hay un diminutivo, pero es la misma palabra en realidad, pues encontramos una serie de significados connotados, metafóricos, que todos tienen relación entre ellos, ¿vale? Desde este punto de vista, las palabras pueden ser polisémicas. De hecho, la mayoría de palabras son polisémicas, de golpes. Son polisémicas la mayoría de palabras, o sea que tienen varios significados, que están conectados entre sí desde un punto de vista metafórico. Todo esto ayuda también a la eficiencia de nuestro cerebro. Es decir, antes os he enseñado que un lexema tenía varios morfemas y que eso hace que no tengamos que tener cientos de miles de palabras en nuestro cerebro, tenemos menos palabras, pues una palabra con varios significados también hace que no tengamos que tener 5 palabras, sino que en lugar de tener 5 palabras diferentes tenemos una y encima relacionando los significados aumentamos la comprensión, porque gracias a esta relación entre un significado y otro nos es mucho más fácil de entender un concepto complejo, ¿vale? Si yo, no sé, cuando hablo de la ola de calor me es mucho más fácil de entender si yo lo comparo con la ola del mar, ¿no? Igual que una ola del mar se acerca, también se acerca una ola de calor, ¿no? O la ola del campo de fútbol, ¿no? Visualmente. O sea, que cuando ola significa, sin H, ola significa varias cosas que tienen relación desde el punto de vista metafórico, todo eso agiliza el procesamiento cerebral, pero también aumenta la capacidad de comprensión de esa palabra. ¿Vale? Luego hay palabras monosémicas, que es típica del lenguaje científico, del registro culto, especializado, y que son palabras técnicas, como por ejemplo, yo qué sé, desoxirribonucleico. ¿Vale? Esto es una palabra de química que tiene un solo significado. ADN, por ejemplo, era una palabra monosémica, pero enseguida, ¿no? Cuando una palabra adquiere cierta repercusión social, enseguida hay alguien que lo metaforiza y entonces decimos que cuál es el ADN de vuestra clase, ¿no? De vuestro grupo clase, qué es lo que más te define a ti, cuál es tu ADN en el sentido de lo que te define más en la personalidad. Ahí tenemos un significado connotado, significado derivado que genera otro significado más para la palabra ADN y que, y bueno, y esto, ¿no? Y que agiliza y que ayuda a entender mejor y a expresarnos de una manera más curiosa, ¿no? Para llamar más la atención, ¿no? Más poética también, ¿eh? La parte poética del lenguaje está en todas partes, ¿eh? Está en la vida cotidiana, en cada día. Hay gente que es más creativa, otra gente que menos, pero todos tenemos esta capacidad para poder generar mensajes pues, que llamen la atención, ¿no? Curiosos. Dentro de la semántica, igual que en las categorías gramaticales tenemos pues nombres, adjetivos, ¿no? Según su formación, ¿no? Desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista semántico también podemos clasificar las palabras en sinónimos, antónimos, he dicho en palabras monosémicas, polisémicas, ¿vale? Los sinónimos son dos palabras que significan casi lo mismo, no existen dos sinónimos exactamente iguales, ¿vale? Porque si existieran, una de las dos palabras desaparecería, ¿vale? No, si existen las dos es que hay una pequeña diferencia de significado, pero si son prácticamente lo mismo, se dice que son sinónimos. Puede haber una diferencia de registro también, ¿no? Por ejemplo, entre oculista y oftalmólogo, ¿no? Oftalmólogo es un registro más culto, oculista es más coloquial, ¿vale? Los antónimos son palabras que significan lo contrario y hay de tres tipos. Los graduales tienen una gradación, por ejemplo, calor y frío, y a veces hay un término que indica el término medio, en este caso el tibio, pero en todo caso hay una gradación entre un antónimo y otro. Después tenemos estos son los graduales. Después están los complementarios, que son aquellos antónimos que solo se puede dar uno de los dos, o uno o el otro, par o impar. Y finalmente se hallan los antónimos que son recíprocos, que se producen, o sea, un antónimo existe justo en el mismo momento en el que existe el otro. Comprar existe justo en el momento en el que alguien vende, ¿no? Cuando alguien compra, alguien vende. Se dan al mismo tiempo, ¿vale? Esos son los antónimos
recíprocos. Vale. Antes he comentado las palabras polisémicas o de significados metafóricos. Vamos a diferenciarlo de las palabras homónimas. Vamos a ver. A ver, no, espérate, voy a ponerlo así. Voy a ponerlo tal como aparece en el diccionario, ¿vale? Por si así en el examen. A ver. Claro. Bueno, ahora explico una cosa. Es que ahora no sé un ejemplo. A ver, cabeza es una palabra polisémica porque sus significados están relacionados metafóricamente, lo he explicado, el cabeza de familia tiene una relación metafórica con lo que es mi cabeza, ¿no? Está en la parte superior, ¿vale? Es el que manda, no sé. Y quiere ser, espero que no haya cabeza, por lo menos, bueno, si son los dos padres, estupendísimo. Pero que no sea una cosa así como machista, espero. Cabeza están relacionados metafóricamente. Las palabras homónimas, los significados no están relacionados entre sí, porque de hecho las palabras tienen un origen distinto. Río, del accidente geográfico, tiene una historia diferente de río del verbo reír, ¿vale? En este caso, claro, como río está conjugado no aparece en el diccionario, ¿vale? Pero si las dos pudieran aparecer en el diccionario, os aparecerían así con este numerito, 1 y 2, ¿vale? Mientras que las palabras polisémicas están todas dentro de la misma entrada, ¿vale? Estos son dos entradas diferentes y esto estaría dentro de la misma entrada, ¿sí? Entonces, dentro de las palabras homónimas encontramos dos tipos. Ya digo, en ambos casos los significados no están relacionados entre sí. Muy importante acordarse de eso. Ríos se escriben y se pronuncian exactamente igual. De hecho, las homónimas siempre se pronuncian igual, ¿vale? Pero las palabras homógrafas se escriben también exactamente igual. Mientras que... Ay, sí, exacto, lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí. Mientras que las homófobas son... ¿Lo he dicho bien? No, homófonas, perdón, siempre me confundo, perdonad. Siempre me confundo con esto, La homofobia es un compuesto culto, ¿vale? Cuyo significado significa aversión a la homosexualidad, ¿vale? Y de fobia, ¿no? Bueno, de hecho es derivado de... homófobo es derivado de homofobia, en el fondo. Y esto, persona versión... Y homófono, fono de fonología, ¿vale? Fonético, Por lo tanto, homo igual fono de escuchar, entonces tienen la misma pronunciación, pero se escriben diferente. Por ejemplo, hola con H o sin H, ¿vale? Fijaos que la historia de estas dos palabras es claramente distinta, no tienen ninguna relación metafórica, Se ve claro cuando tiene una relación metafórica y cuando es una palabra, por lo tanto, polisémica, ¿vale? Vale, homónimas, homógrafas se escriben igual, homófonas se escriben diferente. En ambos casos se pronuncian igual. Y en ambos casos sus significados no tienen relación, a diferencia de las polisémicas que sí tienen relación sus significados. Bueno, vamos a ver, seguimos con las relaciones de significado. Hiperónimo es una palabra que engloba semánticamente a otras palabras. Color engloba azul, verde, negro, rojo, ¿vale? Todos esos color sería palabra hiperónima y los que están debajo, los que están incluidos en esa otra palabra se denominan hipónimos. Parónimos son palabras que se parecen fonéticamente y ya está, pero que no son derivados. ¿Vale? Este se diferencia de las palabras derivadas, en las que se parecen fonéticamente, pero es porque tienen un lexema en común. Los parónimos no tienen un lexema en común. Vale, la morfología hemos estudiado los cambios morfológicos. La semántica también tiene cambios de significado. Uno de ellos lo hemos visto con el calco semántico, ¿vale? Con la palabra ratón, y entonces se generaba un significado nuevo debido a un neologismo que viene del inglés. Vale, pero existen otros cambios semánticos. La elipsis
es la eliminación de una palabra que provoca que la otra palabra tenga un significado nuevo. Teléfono móvil. Vamos a ver cómo lo hago. Teléfono móvil, ¿eh? Bueno, no sé si se entenderá bien, izquierda, derecha. A ver, mi izquierda. Teléfono móvil, sí, lo he dicho bien. Elimino teléfono, me queda móvil. Y entonces móvil tiene un nuevo significado, que es el aparato. ¿Vale? Entonces hay que añadir un nuevo significado al diccionario de móvil. No solo es la capacidad de moverse, sino que además, encima es una categoría gramatical nueva. ¿Vale? Porque móvil es un adjetivo. Y cuando yo designo esto, se convierte en un nombre, en un sustantivo. El móvil, este móvil, aquel móvil. Puede llevar un determinante y por lo tanto es un sustantivo. Otro mecanismo es la metáfora. La metáfora es el... Ya lo he hablado bastantes veces de la metáfora, ya la explicación es la reina de los cambios semánticos y de los recursos retóricos, de las figuras retóricas. La metáfora es sustituir una cosa en lugar de la otra. En lugar de decir amable, yo digo eres amable, en lugar de decir eres amable, digo eres un sol. ¿Vale? Entonces, sustituyo una palabra por la otra, pero tiene que guardar una relación de semejanza. ¿Vale? Entre amable y sol. Pues cuando el sol me siento muy bien, muy cálido, así, muy agradable, pues esto es lo que hago relación, esa sensación, esa relación de semejanza entre amable y eres un sol. ¿Vale? A veces no es evidente, a veces sí. De metáforas hay porrazos. Entonces hubo unos tipejos muy buenos, Lakoff y Johnson, que hicieron este libro que también es un poquitín complicado, ¿vale? Yo de vosotros miraría más un PowerPoint de estos que hay en SlideShare o en internet, el resumen del libro, porque es interesante, pero si miráis el resumen, pues ya como introducción ya está, que te explica todos los tipos de metáforas que hay un montón de tipos de metáforas, ¿eh? Y cómo eso explica nuestra manera de pensar también y condiciona nuestra manera de pensar, ¿vale? ¿Por qué no decir eres una luna en lugar de eres un sol? Cuando miro la luna, ¿no? Que es tan bonita y hay tanta poesía relacionada con la luna, y sin embargo decimos eres un sol, pues no sé, cultura mediterránea, ¿no? Digo eres un sol, quizás no se diga en otras culturas, ¿no? Porque el sol no sea tan importante. Entonces, bueno, todo esto depende de la cultura, de nuestra manera de pensar y demás, ¿no? Las metáforas son uno de los campos más interesantes para estudiar la lingüística. Otro mecanismo de cambio semántico es la metonimia, que es la parte por el todo. Cuando yo digo que hay 500 cabezas, he cogido una parte de la vaca, 500 cabezas de ganado, por ejemplo. O he bebido una copa y quiero decir que he bebido el contenido de la copa, no la copa en sí, no el contenedor, ¿vale? El contenedor está en lugar del contenido. Y finalmente el último mecanismo de cambio semántico es el eufemismo, que es colocar una palabra, o sea, añadir un nuevo significado porque existe la palabra tabú. En las noticias es tabú hablar de cadáver y entonces la palabra cuerpo, que tenía unos significados, se le añade un nuevo que es cadáver. Entonces se dice que en este accidente de avión, por desgracia, hubo pues 100 cadáveres, hay 100 cuerpos, ¿vale? 100 cuerpos porque yo no puedo decir 100 cadáveres en los medios de comunicación, es tabú, ¿vale? Y el último término que quiero... El último término que quiero introducir es campo semántico, que ya salió en selectividad, simplemente para diferenciarlo de tema, ¿vale? Campo semántico es un conjunto de palabras que tienen relación entre sí desde un punto de vista muy concreto, ¿vale? Pertenecen sería un poco parecido a hiperónimo, ¿vale? Campo semántico, un poquito de hiperónimo. Pero normalmente se analiza desde el punto de vista textual, ¿vale? Entonces, un texto puede ir de la crisis económica, y eso es el tema. Fijaos que utiliza un sintagma nominal. La crisis económica. El campo semántico es economía, y ya está, ¿vale? Economía. Es un poquito como hiperónimo, ¿vale? Es el hiperónimo global del texto, ¿no? Que es, ¿cuál es ese concepto en el que la mayoría de palabras pertenece a ese campo, a ese espectro de significación? Buscad sinónimos, ¿vale? Campo, espectro y semántico, pues significación. Espectro de significación. Pertenece al mismo espectro de significación, ¿vale? Y tema, en cambio, es más centrado en este texto y sintagma nominal, así un poquito concreto. Recordad que, ¿cuál es el tema de este poema? El amor. Hombre, no, recordad que eso es demasiado general, eso sería el campo semántico igual de la mayoría de palabras, o no, habría que verlo, ¿vale? Pero el campo semántico es decir, que sé, la ausencia del amado, por ejemplo, ¿vale? La ausencia del amado, pues esto sería un tema de un poema. Y por cierto, que el campo semántico de ese poema no necesariamente va a ser el amor, igual es la naturaleza, porque estoy utilizando una serie de metáforas en relación con la naturaleza, ¿vale? O el campo semántico de ese texto de economía
igual es otra cosa, igual estoy utilizando, no sé, la naturaleza, por ejemplo, y utilizo toda una serie de metáforas de la naturaleza para explicar la economía. ¿Vale? O sea, que el campo semántico centremos en las palabras, a ver cuál es el hiperónimo de esas palabras y en qué se relacionan, ¿vale? Ese es el espectro de significación. Bueno, y eso es todo lo que quería contar sobre la comunicación, morfología y semántica. Simplemente que quede claro entonces que la clasificación de las palabras es muchísimo más complejo de lo que parece y que por lo tanto no solamente las podemos clasificar esto, ¿no? En la letra inicial o la palabra más larga, sino también hemos visto, a ver, que vi aquí, así las categorías gramaticales, podemos clasificar según su origen, ¿vale? Con la etimología, que es el estudio del origen de las palabras, ¿no? Que si son anabismos, lusismos, los préstamos léxicos, y también podemos clasificar las palabras según su significado, las polisémicas, homónimas, qué tipos de cambios de significado, si es un significado connotado, ¿no? Que ha sufrido un aumento de significado, ¿no? Gracias pues a una metáfora que se ha producido. O sea que la clasificación de las palabras puede ser muy complicada y que en todo caso nos dice mucho de la manera en que pensamos. Porque nosotros podemos categorizar, por ejemplo, las emociones, tenemos alegría, tristeza, nostalgia y yo qué sé, un montón de palabras, pero las emociones son muy complicadas. Y hay veces que tenemos esta sensación de sentir alguna cosa y no poderlo explicar con palabras. ¿Vale? Esto significa, las palabras no lo pueden todo. Bueno, las palabras que hasta el momento tenemos en nuestra sociedad no lo pueden todo. Pero si tú tienes una emoción que no puedes expresar con palabras, invéntate una palabra. Y ya está. ¿Vale? Eres un poeta también. Entonces, todos tenemos esta capacidad para crear y el lenguaje no tiene fin. Técnicamente es infinito. ¿Vale? Entonces, tú si alguna vez sientes eso, no digas que el lenguaje es limitado. Es limitado de momento, pero hazlo tú ilimitado. Tú tienes ese poder para hacer que el lenguaje sea limitado y que tu pensamiento no tenga límites. Gracias y luego en el segundo vídeo vamos a ver la parte de sintaxis, ¿vale? Con oración simple y oración compuesta. Hasta ahora.